Esto es una ínsula. Es una ínsula, por supuesto, en que en sus pisos superiores se construye ya al estilo medieval, al estilo románico o al estilo gótico. Como podéis ver en los últimos pisos, el estilo es gótico. Esta ínsula la podéis ver al lado del monumento de Víctor Emanuel y al lado del Capitolio. Si os fijáis, encima de estos edificios se ve Santa María de Araceli, que está en el Capitolio. Bien, continuaría el viajero que está atravesando Roma, continuaría y probablemente entraría en la Piazza Navona, el antiguo estadio de Domiciano, que como os he dicho fue invadido por viviendas, y se utilizó la arena como plaza. Lo atravesaría y llegaría al Tíber, a la curva del Tíber. ¿Y qué se encontraría? Pues con el mausoleo de Adriano. Cruzaría el puente de Adriano, saldría ya del recinto de la ciudad, cruzaría el río por este puente y llegaría a este mausoleo. Obviamente así estaba en época imperial. Esto era una tumba, se construyó en época del emperador Adriano, en el siglo II, y ahí se enterraron todos los emperadores de la dinastía Ulpio, Aelia, Antonina, es decir, desde Nerva hasta Cómodo, y también los de la dinastía Severa, de Septimio Severo hasta Alejandro Severo. ¿Qué es lo que pasa? Que este edificio iría perdiendo importancia y quedaría como una fortificación ya en el siglo IV. Por ejemplo, cuando Alarico invade y saquea Roma en el año 410, este edificio ya se ha convertido en una fortificación y se defiende del ataque de los godos. Que en este ataque los defensores no tienen otra idea que coger todas las piedras que pueden de la fachada y arrojárselas, desde estatuas hasta esculturas de bronce, todo lo que pillaron. ¿Y qué es lo que pasa? Que en la Edad Media se va a convertir en un castillo, particularmente en el Castel Sant'Angelo. Como veis, este castillo se construyó sobre los restos del mausoleo, va a ser desmantelado, por supuesto, y convertido en una fortificación que se unirá a las fortificaciones de la muralla aureliana. Aquí podéis ver que la zona central del castillo se ha construido sobre la base central del mausoleo, donde sería la zona mortuoria, y la muralla cuadrada que rodea el castillo se ha construido sobre la base cuadrada en el que se apoyaba el círculo central del mausoleo. Se ve perfectamente los restos del mausoleo y lo que es ya cosa del castillo, y básicamente es lo que podemos ver actualmente. Del mausoleo queda poco, la verdad. Y esculturas que había en el mausoleo, poquitas. Quedan un par de pavos reales expuestos en los museos vaticanos, de bronce, y alguna de las urnas de los que se enterraron ahí. Sin embargo, el viajero, si mira a lo lejos y al otro lado del río, podrá ver alzándose el mausoleo de Augusto. El mausoleo de Augusto, aquí lo podéis ver en época imperial, es el primer mausoleo a gran escala que se construye, supera al de Cecilia Metela, y aquí se enterró toda la familia Julio Claudia y parte de la familia Flavia. ¿Vale? Obviamente el que lo construyó fue el primer emperador, Augusto, y el último en enterrarse ahí fue Domiciano.
De hecho, el mausoleo de Adriano se construye porque el de Augusto ya está lleno. Porque no solo se enterraba a los emperadores, sino también a la familia imperial. Y los Julio Claudios eran muchos, os lo aseguro. Y bueno, saliendo, aquí podéis ver, al mausoleo de Augusto le pasó lo mismo que al resto. Como era, se lo adueñó una familia, creo, si no me equivoco, los Colonna, quizá, y lo convirtieron en su fortaleza y en su palacio. Aquí podéis ver que le han añadido incluso jardines. Este grabado es del siglo XVII. Pero es que en el siglo XIX, una vez que ya las familias de Roma pierden estos edificios, se convirtió en una plaza de toros. Un mausoleo dedicado al descanso de los difuntos, convertido en una plaza de toros. Y actualmente lo podemos ver así. En esta foto, que la hice yo mismo también, es del 2018, le estaban haciendo unas reformas, que actualmente ya están terminadas, pero esto es lo que podemos ver del mausoleo. Tenía 2 obeliscos que se movieron a otras partes de la ciudad, igual que el obelisco flaminio que os he dicho del circo. Y bueno, saliendo de Roma, giraríamos a la izquierda e iríamos hasta la Basílica de San Pedro. Bien, ¿qué había antes de la Basílica de San Pedro, esta monumental que podemos ver ahora y que no se podía ver todavía en el medievo? Pues había un circo, el llamado Circo del Vaticano, o Circo de Nerón. Este circo pertenecía a una propiedad imperial que había en la zona, que la veréis a continuación. Tenía un obelisco, por supuesto, que es el que podéis ver actualmente en la plaza de San Pedro. Y este circo estaba rodeado de jardines, que los podéis ver en la parte inferior, y por una casa que en esta reconstrucción de Jean-Claude Colvin no podéis ver, pero que en esta sí. Eso era una propiedad imperial, por eso pone Der Circus der Caligula. Y era así. Era una propiedad imperial llena de jardines, pero que queda abandonada muy rápidamente. Así era en el siglo III. Como veis, la propiedad imperial está abandonada, el circo está abandonado, se han construido muchísimas tumbas a lo largo de la calzada que pasa por ahí. Muchísimas. Una de ellas, dicen los cristianos, que es del apóstol Pedro. No hay ninguna prueba de ello. Y en época ya del siglo IV, cuando llega al trono el emperador Constantino, construye esta iglesia. Había un pequeño monumento dedicado al apóstol Pedro, y Constantino, cuando llega al trono y empieza a decantarse cada vez más, porque Constantino al principio no era cristiano, era seguidor del Sol Invicto, cuando empieza a decantarse por el cristianismo, ordena que se empiecen a construir iglesias por toda Roma. De momento, fuera del perímetro de Roma, por ahora. Y se construye esta. Se ha desmantelado totalmente el circo. Como veis, quedan algunos restos de las gradas y queda el obelisco central. Poco más. Así se veía, ¿vale? Como veis, la calzada estaba a ambos lados con tumbas, y las tumbas que había debajo de la iglesia de Pedro se entierran y sirven de cimentación. Actualmente, si vais al Vaticano, podéis contratar una excursión que os lleva. Solicitáis al Vaticano bajar a la necrópolis romana y os dejan. Y así se vería. ¿Qué es lo que pasa? Que alguien en el medievo no vería la iglesia de San Pedro así. La vería así. Como veis, hay una clara diferencia. Se han añadido muchísimas cosas, ¿vale? Se han añadido, por supuesto,
murallas que veis que rodean el recinto. Se han añadido las nuevas tendencias arquitectónicas, ¿vale? De época gótica, se han construido torres, campanarios, etc. Como veis, sobrevive intacta, original, la basílica en sí. La plaza se ha monumentalizado y a la izquierda veis el obelisco de ese circo que había ahí y esa tumba que había al lado del obelisco, ¿vale? Que era una tumba nobiliaria del siglo II y sigue ahí. Vale. No es la única iglesia que va a poder ver este viajero que pasa por Roma. Si hubiese ido por otro sitio, podría ver, por ejemplo, el Palacio de Letrán, que en época medieval es este. Este es una pequeña reconstrucción barra plano del libro The Making of Medieval, A New Profile of the City 400-1200 de Hendrik Day, que es un libro muy completo y hace una reconstrucción de cómo sería esta iglesia de Letrán y el palacio que tenía. Esta iba a ser la sede de los papas durante los primeros siglos de la Roma medieval. Luego se trasladaría al Vaticano, porque este palacio sufriría un incendio y quedaría prácticamente abandonado un siglo y medio aproximadamente hasta que se reconstruye. Y aquí os pongo una reconstrucción aproximada de cómo sería este palacio de Letrán primitivo. Este sería el patio interior que habéis visto. Y bueno, para terminar el vídeo os quiero poner un pequeño vídeo de aproximadamente 3 minutos en el que se da una especie de paseo desde el Coliseo hasta el Vaticano. Y se va a ver un poco cómo era esa Roma del año 1500. Por supuesto, es una reconstrucción, no es exacta, porque no se sabe con seguridad cómo era. Os he puesto cosas aproximadas, reconstrucciones aproximadas. Y en este vídeo vais a poder ver cómo era aproximadamente y cómo estaba esa Roma del año 1500. Aquí termino yo de hablar y os dejo con el vídeo. Disfrutadlo y hasta otra vez.